Oramos. Hoy continuamos nuestra serie de sermones que se titula Luchando por lo que más importa. Y esta serie de sermones ha sido basada en el libro de Primera de Timoteo. La semana pasada estuvimos hablando de cuáles eran los requisitos para un obispo, para un anciano, ¿verdad? Para un pastor. Y vimos que que no es solo el sentido de desear, porque 1 Timoteo 3:1 creo, dice que es bueno, si alguien desea ser obispo, buena cosa desea hacer, ¿sí? Pero el deseo no es lo suficiente para poder llegar a ser un líder espiritual, para ser un pastor, para dirigir una iglesia. El deseo no es suficiente. O sea, yo sabía que iba a ser pastor desde que tenía 16 años. Ese día, me recuerdo, estaba en high school y yo dirigía un grupo de estudiantes, un Bible Club. Nunca había visto un club de la Biblia en nuestra escuela, entonces yo empecé con mi amigo Leo se llamaba, un club de la Biblia. Leo era el joven más, ¿se puede decir desmadroso de aquí enfrente? No, ¿verdad? Más desordenado de la escuela. Era tremendo, o sea, las chavas no se le escapaban, hacía desorden en la clase y un día regresó, era un lunes, estábamos en la clase me recuerdo, era AP Government, estaba yo sentado en mi clase de gobierno y llegó Leo y se sentó a la par mía y me dice, hey Melvin, tú eres cristiano, ¿verdad? Y casi que no le quería decir sí porque lo conocía, algo me iba a decir, ¿verdad? Y lo volteo a ver y le digo, sí. ¿Por qué me preguntas, Leo? Y me dice, oh, yo también. Yo le dije, no creo. Y me dice, yo también. Y le dice, no creo, le dije. Y me dice, no, sí. Y le dije, a ver, cuéntame. Y dice, es que esta semana, desde el viernes, me mandaron a un campamento y yo acepté a Jesús en mi corazón como mi Salvador. Y dije, bueno, ya te voy creyendo. Entonces él me dijo, pero ahí en el campamento nos dijeron que tenemos que abrir un club de la Biblia en nuestras escuelas para predicar el Evangelio, para que más vengan a Cristo. Entonces me dijo, entonces tú tienes que abrir el club. Y le dije, le dije, si tú puedes conseguir personas para que vengan al club, yo le entro, yo le enseño. Oye, ¿yo qué sabía yo también? Yo no sabía nada. Pero por lo menos era el más maduro en la fe. Yo iba a enseñar. Entonces, me dijo, bueno, deal. Me dio la mano. Y estaba muy comprometido. A la hora del almuerzo estaba yo comiendo y llegó con 3 muchachos. 2 hermanos y una muchacha y su hermano y uno más chiquito. Y estaba yo comiendo y dice, hey Melvin, ya conseguía 3. Y yo 4 y tú 5 ya. Y me dijo, y nos vamos a reunir los jueves en el salón de Miss Green, en el almuerzo, todos los jueves nos va a dar permiso. O sea, ya pidió salón, ya tiene permiso, ya todo, ya ni modo que yo le dijera, no, pues no. Y bueno, pues vamos a empezar. Y ahí empezó ese deseo de enseñar, de eso. Y un día estábamos en el almuerzo, como a los 6 meses, ya éramos 45. No sé cómo Dios hizo eso, en una escuela pública. Ya éramos 45 y un día estábamos en la línea. Recuerda que nos daban unos tickets LAUSD. ¿Dónde están los Proud LAUSD? Ahí está. Todos los que crecimos comiendo chalupas. Eso era lo mejor del meal que nos daban, chalupas. ¿Ya? Entonces, estaba yo en línea para agarrar mis chalupas y de repente oigo que gritan, Pastor, Pastor. Y pues yo dije, algún pastor invitaron para aquí, ¿verdad? De repente llega y me toca aquí, Pastor. Y dije, valiendo madre, voy a ser pastor. Es lo menos que yo deseaba hacer. Yo quería ser un científico,
Yo quería comerme al mundo de un bocado, comprar una casa para mi mamá. Y dije, no, siendo pastor, ni a rentar voy a poder alcanzar. Pero ahora, en la iglesia donde yo servía, los pastores no tenían un salario. Dios me agració con su misericordia y pudimos empezar a trabajar aquí hace 10 años. Pero en mis planes, apenas voy por el año 10 de mi plan de 15 años. Y Dios tomó mi plan de 15 años y en menos de 13 meses yo estaba trabajando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque yo soy el mejor, yo soy Juan Camané, masco, ¿cómo es? Masco chicle, bailo tango, tengo chavas de a montón. ¡Tururú! No, fue porque a él le plació y él abrió las puertas. Así de que, pero ese deseo entonces a los 16 años, Dios tuvo que trabajar. Y no fue simplemente el deseo, porque después de eso tuve que terminar el colegio, después de eso hice 6 años en el Instituto Bíblico, después otros 10 años en la escuela del seminario. Y todo eso Dios lo ha hecho. Y en el 2018 me ordenaron como pastor en la iglesia del Pacto Evangélico, la denominación, un proceso de 1 año y medio, 2 años que tuve que pasar entrevistas y escribir documentos y todo eso. Pero Dios lo usó para su gloria. Entonces, pero no fue el deseo nada más. Dios tuvo que trabajar y trabajar mi carácter, hacerme más humilde. Dios tuvo que hacerme amar a la gente. Dios tuvo que darme paciencia. Dios tuvo que trabajar en mi honestidad. Dios tuvo que trabajar en mi benevolencia. Dios tuvo que trabajar todo eso que vimos la semana pasada. Dios lo tuvo que trabajar. Y hoy llegamos a la próxima oficio en la iglesia, que es de los diáconos. Si pueden, se ponen de pie conmigo, vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero y son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Y de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar estas palabras para que un día como hoy nosotros aprendiésemos de ellas. Señor, ayúdanos a vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Todos juntos en la pantalla. Ayúdanos, Señor, a llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida. Y Señor, ayúdanos a ser una iglesia de discípulos de Jesús que hace discípulos de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, como ya leímos, no solo hay requisitos y calificaciones que los pastores o los obispos tienen que llenar, sino también aquellos que sirven en la iglesia, como el rol del diaconado, tienen que llenar. Ahora, nosotros como iglesia, Rolling Hills Covenant Church, no tenemos en sí establecida la oficina de diácono. Nadie aquí se le llama diácono. Pero hay personas que sirven en ese rol en nuestra iglesia, por lo menos en RCC en español. En RCC en español hay un grupo que me ayuda a dirigir la iglesia. Y quiero que por favor que pueden ponerse de pie y pasen para acá. Vamos a orar por ustedes, porque ustedes, al igual que los ancianos, tienen no es carga, sino ese privilegio de tener que llenar con estos requisitos. Que Carlos, Mano Juan, ¿dónde está Maricruz y Jasmine? ¿Quién más? Anita ya se fue. Javier, Consuelo.
Dennis, para que ustedes los tengan en mente y estén orando. Estas son las personas que me ayudan si hay casos de disciplina. Con ellos tengo que trabajar, hablar para ver qué pasos vamos a tomar. Después de hablar con ellos, lo llevamos a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Ellos también nos ayudan a dirigir. Ah, ¿Y qué más? ¿Quién está llamando? Oye, Yasmin y Maricruz. Rapidito, no va a ser mucho. Entonces, para que ustedes sepan, estos hombres y estas mujeres están llamados en el rol, aunque nuestra iglesia no tiene diáconos, digamos por nombre, pero ellos ocupan esa oficina en nuestro ministerio en español. Y los pongo aquí enfrente para que ustedes oren por ellos. ¿Por qué? Porque igual que los obispos, igual que los ancianos, ellos van a ser atacados por el enemigo. ¿Por qué? Para que ellos se descalifiquen del ministerio. Pero nosotros como iglesia tenemos que estar orando, comprometidos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos llevan sobre la carga, sus hombros llevan la carga de las mujeres, sobre sus hombros llevan la carga de los varones, de los de la música, de los de la iglesia de Zoom. Y Carlitos nos ayuda siendo el jefe de la junta directiva. Entonces, él me ayuda a mí, a llamar mi atención a mí también. Entonces, si no conocían a mis otros jefes, ellos son mis otros jefes. Por favor, extienda su mano y vamos a orar por ellos. Y Señor, te doy gracias por cada uno de estos hijos tuyos, tus siervos. Gracias por permitirles servir en este rol, ayudándome a guiar la iglesia, Señor. Gracias porque ellos son parte de un grupo más grande, del equipo pastoral, que nos ayuda a dirigir los grupos de vida, a los grupos de crecer. Te pido, Señor, por Maricruz y por Jasmine específicamente, que llevan la carga de las mujeres en la iglesia, que ellas puedan hacer su trabajo fiel, como dice el versículo 11, Señor, y que ellas puedan ser honestas y que ellas puedan cumplir, Señor, con estos requisitos. Y te pido también por Consuelo de igual manera, y también te pido por Juan con los varones, Denis con los músicos y hermano Javier y Consuelo con la iglesia de Zoom y Anita, Señor, con los jóvenes. Y gracias porque nos das a Carlos para que nos ayude a guiar. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Entonces, ellos me asisten en el rol que yo tengo como líder de esta iglesia, facilitan mi trabajo. Su trabajo es facilitar el mío. Ahora, ya la semana pasada pasamos mucho tiempo detallado hablando de todos los requisitos de los ancianos. Y si se dan cuenta, aquí en los requisitos que tenemos para para los diáconos son similares. Entonces no quiero que pasemos mucho tiempo en eso, pero quiero que veamos esto simplemente. El carácter de ambos. Ambos deben ser irreprensibles y demostrar una integridad moral sólida. El versículo 3 y 2 de Timoteo capítulo 3 dice que es necesario que el obispo sea irreprensible y que los diáconos asimismo deben ser honestos. Vemos la similitud. También tienen que vivir una vida familiar en fidelidad. Timoteo 2 al 3, capítulo 3 del 2 al 4, el 2 y el 4 dice, marido de una sola mujer y también que gobierne bien su casa. Timoteo 3:12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos. El autocontrol. En el capítulo 3, versículo 2, dice que los ancianos tienen que ser sobrios, prudentes y decorosos. Y en el capítulo 3:8 sobre los diáconos dice que no sean dados a mucho vino. Aquí hay similitud, ¿no? Los obispos no tienen que ser borrachos y los diáconos pueden tomar un poquito, dice. Así dice. Pero, oiga, como iglesia, yo vengo de una iglesia tradicional latina y en nuestras iglesias tradicionales latinas es casi pecado mortal que las personas tomen. Excepto en Sudamérica, yo creo, ya por Chile y Argentina, tal vez ahí no. Pero en todos los países centroamericanos es pecado mortal. Yo creo que también en las iglesias evangélicas en México, Night, también. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros traemos eso en las venas y es muy fácil hacer caer a otras personas si nosotros. Entonces, una palabra de precaución ahí.
Como iglesia creemos que el vino es algo que puede afectar nuestro control si lo hacemos en exceso. Entonces, como iglesia, ese es nuestro stance. Pero usted, como hermano en Cristo, quizás tenga un poquito más de sabiduría si está con personas que tal vez les va a afectar que usted tome. Entonces, para no meterse en líos y para no ser piedra de tropiezo para otros, pues es bueno abstenernos si estamos en presencia de personas que no conocemos cuál es su historial con el alcohol. ¿Está bien? Bueno, otra cosa similar de los ancianos y los diáconos es de que deben de tener buena reputación. El versículo 7 dice de los ancianos que es necesario que tengan un buen testimonio con las personas de afuera. Y en el versículo 10 de los diáconos dicen que sean sometidos a prueba primero. Y si ellos entonces pueden ser establecidos como diáconos en la iglesia. Entonces vemos esas similitudes. Ahora, no quiero entrar en más detalles porque en la próxima semana también vamos a estar hablando de los diáconos en la iglesia en inglés, pero hoy les quiero leer una historia. Bueno, antes de leer la historia, creo que veamos en el versículo 11 que dice, de las mujeres de igual manera deben ser dignas. Entonces nos damos cuenta aquí en este versículo y en otras partes del Nuevo Testamento que las mujeres también sirven en el rol de diácono, de diaconisa. ¿Ok? Entonces podemos ver eso y por eso nosotros tenemos mujeres que son diaconisas y pueden servir en ese rol. Pero quiero hablarles de una historia en el capítulo 9 del capítulo 9 del libro de Hechos. Hay una historia de una mujer y esta mujer se llama Dorcas. ¿Sí? Dorcas. También tenía otro nombre, se llamaba Tabita. Pero los griegos le decían Dorcas. Miren lo que pasa con esta mujer, porque esta es una mujer que era una diaconisa en su iglesia. Ella servía haciendo ropas para las personas que no tenían ropa. Y fue tanto el dolor de esta iglesia cuando Dorcas murió que no pudieron vivir sin ella. ¿Quieren que les lea esa historia? Capítulo 9, versículo, aquí está. Capítulo 9, versículo 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, enviaron a 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos los santos y a las viudas, se las presentó viva. Versículo 42 dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pero ven el énfasis de la historia. El énfasis de la historia es esta mujer que es una diaconista en la iglesia en Lidia. Y esta mujer servía tanto, tenía tanta fama de servicio, que cuando ella muere, la iglesia no puede vivir sin ella. Tanto la amaban que no se podían resignar a su muerte, que mandan a buscar a Pedro, al apóstol Pedro, sabiendo que él obraba, él era grande en palabra y milagros, y van en busca de él a Jope para que venga a esta ciudad y para que ore por ellas. Ahora, específicamente no dice, te pedimos que la revivas, pero sí vienen y le muestran y dice, mira, esto es lo que ella hacía con nosotros. Estas son sus obras.
Esto es como ella nos servía a nosotros. Oiga, ojalá que un día cuando usted ya no esté aquí, o un día cuando yo ya no esté aquí, que puedan venir muchas personas y puedan decir, así me sirvió, así me ayudó. Que cuando usted esté postrada ahí o postrado, que muchas personas puedan dar testimonios de del gran servicio que usted hizo para el Señor. Qué tristeza si van, que no venga nadie primero y que todos digan, no, pues qué bueno, ni servía. ¿Cuántos quieren que digan así? Porque el que no sirve, no sirve. Pues hay otro dicho más feo que dice que el que no sirve para vivir, dice que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese no lo dije yo, lo dijo Natán. Y Natán, ¿qué está diciendo esas cosas? Pero mire, en nuestra iglesia tiene muchas oportunidades de servir. Creo que Masako les pasó una tarjetita y ahí dice, yo decido servir. Y hay muchas áreas donde usted puede servir. Necesitamos su ayuda en la iglesia. ¿Sí? Norca, ¿ya la llenó? Espero su tarjeta. Laura, ¿ya la llenó? Ok. Allá ya la llenaron atrás. Yo creo que hoy cuando termine el sermón, todos van a llover tarjetas. No va a saber ni qué hacer con tantas tarjetas. Las espero. Pero mira, esta mujer sirvió al Señor de tal manera que su comunidad no podía vivir sin ella. También hay otra historia en el libro de los Hechos, capítulo 6. Los primeros diáconos de la iglesia. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 6? Les voy a leer acá. Dice, en aquellos días, versículo 1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, quizás ya habría unos 8, entre 8 y 10 años que la iglesia se estableció. ¿Y qué pasó? Que esta iglesia tenía todo en común. Esta iglesia tenía todo en común. ¿Por qué? Porque cuando los hombres o las mujeres, cuando ellos venían a Cristo, si ellos eran carpinteros, si eran albañiles, si eran de lo que trabajaran, ellos ya no podían trabajar en las uniones romanas. Le llamaban guilds, no sé cómo se dice en las uniones. Los sacaban porque eran cristianos. Entonces ellos solo podían hacer negocio con los de la comunidad. Entonces lo que ellos deciden es, bueno, vamos a juntar todo y así nadie va a tener necesidad entre nosotros. El que tenía 2 casas vendía una y la otra lo daba a los que no tenían. Entonces, pero llegó un punto que en la misma iglesia comenzó a haber discriminación. Eso no pasa por aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, sucedió que comenzó a haber discriminación y que las mujeres que eran judías, pero que no hablaban hebreo, eran helenistas, a esas mujeres se les daba menos. Y a las viudas que sí eran hebreas les daba más. Entonces esto comenzó a causar
problema en la iglesia y trajeron este problema delante de los apóstoles. Y los apóstoles dicen ellos que están ocupados en la predicación, porque recuérdese que cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, de ser 120 pasaron a ser 3,000, más de 3,000. ¿Sí? Entonces imagínense el trabajo de estos 12 tratando de lidiar con 3,000 personas, discipularlos, hacerlos crecer en la fe, todo eso. Entonces cuando sale este problema, que son problemas de crecimiento, aquí en la iglesia tenemos problemas también, no se preocupe, ni que le agarre, ¿cómo se dice? No se sorprenda, ¿sí? Pero son dolores de crecimiento, ¿sí? Como los jóvenes cuando se están estirando, se les astilla por aquí, ¿verdad? Esos son growth pains y esos son dolores de crecimiento. Entonces está pasando un dolor de crecimiento en la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede? Astrillas se llaman, ¿verdad? Es lo que le duele a Rubén, el crecimiento. Entonces, en esta iglesia surge este problema y los apóstoles dicen, no, nosotros nos tenemos que ocupar en predicar y en orar y en estudiar las escrituras, en enseñar las escrituras. Entonces, busquen de ustedes personas que van a resolver este problema. ¿Y cuál es el requisito que ellos les dan? Que sean llenos del Espíritu Santo y que sean de buen testimonio. Ahora, si vemos los requisitos que leímos en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 8 al 13, vemos que es lo mismo. Simplemente que Pablo está él desmenuzando lo que es ser de buen testimonio y lo que es ser lleno del Espíritu. ¿Sí? Si lo vamos a ver, la próxima semana los invito a que me acompañen a ver eso más detalladamente. Pero sí, entonces, cuando aquí en el capítulo 6 de Hechos no dicen, esto es lo que tiene que tener una persona de buen testimonio. Pero Pablo sí dice que sea honesta, que no sea dado al vino, que en la calle lo conozcan, que es una persona que, ¿cómo dice en el versículo 8? Déjenme verlo para decir bien. Que sea irreprochable, pero algo dice de la fe. Pero bueno, eso, que defienda el misterio de la fe. Ahora, entonces Pablo está desmenuzando lo que es tener buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. Y esos son los requisitos que los apóstoles le dan para los primeros diáconos. Y ellos escogen a 7. Dice que estaba uno que se llamaba Esteban. Esteban lleno del Espíritu Santo. Y simplemente porque dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que los otros no. Pero él resalta. ¿Y qué es lo que sucede con este hombre llamado Esteban? Bueno, no sé si se recuerdan el versículo 13 que acabamos de leer, pero algo que resalta ahí es que dice que una de las rewards, de las recompensas para los diáconos, ¿qué es? No sé si se recuerdan. Léalo conmigo, dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Esta fue Dorcas, ¿verdad? La posición honrosa que hasta tuvieron que vinieron, oraron por ella para que resucitara. Esa es una posición de honra. Pero Esteban dice que él obtiene para sí mismo también honrosa y gran confianza en la fe. En otras versiones dice que es gran valor. Entonces, esto es otra recompensa de Esteban como diácono, que él se llena de valor y lleno del Espíritu Santo comienza a predicar la palabra. Aunque requisito para los diáconos no es requisito de que sepan predicar, de que sepan enseñar, no es el requisito para los obispos, pero no quiere decir que no lo pueden hacer. Entonces, en ese contexto, ¿no? Entonces Esteban comienza a hacerlo, comienza a predicar con mucho valor la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que avergüenza aún a los de la sinagoga. Y estos se enojan con él y lo agarran y lo apedrean. Y ahí mismo Saulo, dice, ok, él da el ok, mátenlo. ¿Sí? Traen las ropas de ellos que los cuide ahí. Pero este hombre con gran valor declara, él ve los cielos abiertos y dice, no les cuentes este pecado, Señor. Él obtuvo gran valor para predicar la palabra. Otro diácono llamado Felipe, ¿verdad?
Este Felipe fue el mismo que lleva después en el capítulo, creo que es 8, en los Hechos, que llega a Samaria. Y va a ser una revolución y toda la ciudad cree, porque él tuvo valor de ir a predicar el evangelio. Querida familia, nosotros como siervos del Señor, cuando nosotros servimos a Dios, tenemos muchas recompensas, pero dos de ellas específicamente es mucha honra y valor para predicar la palabra del Señor, para dar testimonio de Cristo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos seguir ejerciendo eso? Yo los reto a ustedes de que empiecen por su casa. Empiecen por su casa y sean buenos servidores en su casa. Esposos, sirvan a sus esposas. Esposas, sirvan a sus esposos. Padres, sirvan a sus hijos. También los invito a que empiecen en su iglesia. No hay razón por la cual en esta iglesia las mismas personas sean los mismos que tienen que levantar, poner, levantar, poner, poner, levantar, poner, levantar. No hay razón para que solo sean los mismos. Estadísticamente, 20% de la congregación lleva el 100% de la carga de la iglesia. ¿Creen ustedes que eso es algo que le honra a Dios? ¿No? Entonces, ¿por qué no se ponen las pilas? Nosotros debemos con gozo servir al Señor. Con gozo dar nuestro 100% para el Señor. Con gozo dar para Él nuestro servicio. Ahora, quiero que veamos algo juntos. Este ejemplo de valor y honra que tenemos con los diáconos, tanto con Dorcas, tanto con Felipe, tanto con Esteban, pues nos lleva a nosotros a poder tener algunas enseñanzas claves. Entonces, el diácono, como les expliqué al principio, es crucial para el avance del evangelio. Mientras el diácono sirve en la iglesia, el obispo, el pastor, los ancianos pueden llevar la misión de la iglesia. Entonces, llevamos juntos, avanzamos juntos la misión de la iglesia. Si trabajamos juntos. Un día estaba enseñando algo parecido a eso y alguien en la mesa que yo estaba enseñando me dijo, pastor, pero es que usted, para eso le pagamos a usted. Y fue en esta iglesia. No, no fue Rubén. Se ve sospechoso. Pero no, querida familia, para eso no me pagan. Me pagan para enseñarles a servir al Señor, a amar al Señor, a darlo todo por el Señor, a entregar su vida para el Señor, para que ore por ustedes, para que un día tengo que dar cuentas de ustedes, para llamarles la atención si es posible o si es necesario. ¿Sí? Para hacerles sentir que Dios está en control de sus vidas, para poderles motivar a seguir adelante. Entonces, juntos el servicio es crucial para el avance del evangelio. Servir en la iglesia, querida familia, es un honor. No lo deben de ver como una carga. Es un honor. No es I have to do this, es I get to do this. No es tengo que hacer esto, es puedo hacer esto. Cada labor, por más pequeña que parezca, contribuye al avance del evangelio. ¿Sí? Si usted levanta una silla, no la tengo que levantar yo. Si levanta dos, me da tiempo para saludar a otra persona que tal vez ya no pude saludar por levantar esas dos sillas. Juntos avanzamos el labor del evangelio.
El carácter de un diácono es esencial, igual como con un obispo o un pastor. ¿Sí? No importa qué tanto pueda usted hacer, o qué tantos títulos tenga, o qué tanto conoce, o qué tanto eso, si no es humilde, si no tiene carácter de servicio, si no es una persona moldeada por Cristo, de nada sirve. Todo lo va a echar a la basura con la primera palabra que diga, con el primer desprecio que haga. Entonces, el carácter es esencial. Lo que hace un hombre o una mujer apto para servir en el diaconado, no es la habilidad, sino su carácter. Es decir, ser dignos, sobrios, honestos, con una fe aprobada y probada. Entonces, demos buen testimonio. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Ay, pastor, pero eso me suena muy pentecostal. No se preocupe. ¿Cómo somos más llenos del Espíritu Santo? ¿Será que podemos ser más llenos del Espíritu Santo? Efesios capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13 creo que es. Dice que el Espíritu Santo ya está en mí, ya fui sellado. El momento que creí. Entonces, ¿cómo es que voy a ser más lleno del Espíritu Santo? No es que vas a ser más lleno del Espíritu Santo, es de que haces más lugar para el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice que si con el medio del Espíritu hacemos morir nuestra carne, viviremos. Entonces, si por medio del Espíritu nosotros hacemos morir esas áreas en nuestro corazón donde Cristo todavía no reina, ahí así somos más llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay unos que la área de su corazón donde Cristo aún no reina es su cartera. Digan amén. Digan ouch. Ah, no, ahí no se meta, pastor. Esa área de mi corazón está con contraseña y ping y todo, ¿no? Pero quizás ahí es donde necesitas ser más lleno del Espíritu. Quizás es tu generosidad. Quizás es la relación con tu marido. Ah, no digan ouch por aquí. Quizás es tu relación con tus hijos, ¿Necesitas hacer más lugar para ser más lleno del Espíritu Santo? Si por medio del Espíritu de Dios haces morir las obras de la carne, haces más lugar para el Espíritu Santo. Ahora, carácter es esencial. Un diácono vive con integridad y refleja a Cristo. Y por último, como los ejemplos que le di, Dorcas, Esteban y Felipe. Los diáconos en Jerusalén fueron llamados a servir las mesas. Ellos sirvieron humildemente. Dorcas sirvió hasta su muerte. Felipe predicó el evangelio con valor, para que los ancianos y los pastores se encargaran de predicar la palabra. Entonces necesitamos más diáconos como Esteban, como sus amigos, como Dorcas, como Phoebe. Lea el capítulo 16 de Romanos, se va a encontrar una lista de mujeres que sirvieron en este rol. Entonces necesitamos que usted se ponga las pilas. La hermana Cristina ya está durmiendo. Dele un pellizcón ahí. Exhortación, querida familia, el llamado al servicio en la iglesia no es simplemente una tarea, es un privilegio. Es un privilegio. Ya sea como diácono, anciano, maestro, cualquier otra función, Dios nos ha dado la oportunidad de honrarle a Él con nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y dispuestos a servir con amor y humildad. ¿Se quiere inscribir en este ejército de servidores? Vamos a tener un gran ejército, Natán. Pero si vamos a entrar en una nueva etapa como iglesia, después de estos 10 años, ¿será que la iglesia va a seguir siendo la misma? ¿O será que vamos a tener más ambiciones en el Señor, de alcanzar más personas para Cristo, de servir más familias?
de que más hombres sean liberados, que más mujeres sean libres, de que más familias vengan a Cristo, de ver llena este lugar. Y ya no solo tener un servicio, sino 2 o 3. Y después, pues ni modo, vamos a tener que mandar a algunos para acá y irnos nosotros para allá. Pero todo eso no sucede nada más así. Sucede cuando todos nos ponemos el gabán, cuando todos nos ponemos las botas, cuando todos nos ponemos el mandil, cuando todos estamos dispuestos a servir. Así de que ese es el reto. Pastor, pero yo no sé hablar, no sé esto. Bueno, pues aquí necesitamos ayuda con los niños de la iglesia. Viene VBS, necesitamos voluntarios. Necesitamos ayuda en la mesa de bienvenida, en el sonido, apoyo técnico con los adolescentes, acomodando, limpiando, alcance, seguimiento, oración. Y si no sabe cómo servir, no se preocupe, ponga su nombre aquí y yo me invento algo para que usted nos ayude. Así de que vamos a servir al Señor. Si el Señor te ha llamado a servir, no temas ni dudes. Llénate de fe, comprométete, hazlo todo para la gloria de Dios y recuerda lo que dijo Pablo. Los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición de honra y gran confianza. Sirvamos con alegría, con pasión, con fidelidad a Dios y busquemos del Señor. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has sido fiel. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú llamas a aquellos que han de servir, Señor, y tú los capacitas también. Te glorificamos, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y, Señor, en esta tarde también estamos listos para disfrutar un almuerzo, celebrando a todos los papás de esta iglesia. Señor, gracias, porque tú eres el mejor padre que yo he podido tener en toda mi vida. Gracias por el Padre que me diste en esta tierra también, Señor, así como Él es. Gracias porque me permites honrarlo también a Él. Y te pido, Señor Jesús, que tú bendigas a todos los padres acá presentes y aquellos que su Padre ya no está con ellos, que hoy puedan recordarlo, rendir memoria también, Señor, y agradecer por el simple hecho también de que tienen la vida por Él. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recibimos la bendición de nuestra hermana Celia en Zoom. Levantes.